vamos a ver el tercer punto sobre esto y el próximo domingo, Dios mediante, terminaremos esta parte de la eclesiología. No vamos a abarcar todas las cosas porque hay que continuar con otros temas, pero creo que al menos va a ser lo más importante que vamos a ver. Quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, al capítulo 4, y vamos a leer los primeros 8 versículos, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este pasaje que hemos seleccionado nosotros como plataforma para el sermón de esta mañana tiene que ver con la tentación que nuestro Señor Jesucristo tuvo frente a Satanás. Aquí el Señor es tentado por 3 ocasiones y no va a ser ese el motivo de entender o ver las tentaciones de Cristo. Pero si tú te das cuenta en este pasaje, esto ocurrió justo antes de empezar el ministerio de Cristo. Él todavía no había empezado su ministerio, ya había sido bautizado, ya el Espíritu Santo había entrado en él, había descendido como paloma, y ahora él se dispone a orar y ayunar, y para esto se va al desierto porque él quería estar en la presencia de su Padre. Al terminar estos 40 días de oración y ayuno, le sale al encuentro el tentador, el enemigo de nuestras almas. Y la primera tentación fue que le dice al Señor después de haber estado con mucha hambre: di que esta piedra se convierta en pan. Por supuesto, Jesús no accedió a esa sutil sugerencia de Satanás, porque si lo hacía, sería una obediencia a lo que él decía. De ahí que la respuesta de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre. El hombre, el creyente, no vive solamente de la comida. Nosotros nos alimentamos cada día de lo que Dios nos da. Él nutre nuestras almas, Él sacia nuestras almas. Realmente nuestra comida es una comida espiritual, o al menos esa debería de ser. La comida de la palabra de Dios. Hace pocos días encontramos un testimonio que lo oímos todos de uno de nuestros hermanos que se bautizó aquí. Y recuerdo bien una de sus frases que dijo: no pasa un solo día en que yo no pueda vivir sin leer la palabra del Señor. Y así debería ser en el cristiano. Porque esa palabra es la que realmente nos sustenta, la que nos sostiene, la que alimenta mi alma. Por medio de ella, Él me habla y corrige mis deficiencias. De ahí la importancia de escudriñar las Escrituras, de oír la palabra de Dios. A veces estamos en este mundo tan locamente corriendo con todo lo que hay y nos olvidamos de su palabra. Pero somos cristianos. Pero luego el Señor en el desierto recibe una tentación mucho más fuerte y desafiante que contenía ahora un elemento de verdad. Satanás es muy astuto y le muestra al Señor que este mundo le ha sido entregado a Él, que este mundo le pertenece.
Porque Satanás le dice: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. En eso tenía la razón Satanás. Estaba diciendo una verdad. Pero luego añade: por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Este mundo y su sistema pertenecen a Satanás. Por eso no nos aferremos mucho a este mundo. No nos aferremos mucho a esta vida. Los apóstoles veían su vida en este mundo, se veían ellos como extranjeros y peregrinos. Ellos estaban en el mundo, pero decían: no somos de aquí. Ellos esperaban una ciudad, la celestial, ahí tenían su esperanza. Yo creo que tenemos ciertas responsabilidades, y eso es verdad. La de trabajar, la de sostener a nuestras familias, la de ayudar a nuestros hijos. Pero no te aferres a este mundo. No hagas de tu trabajo un ídolo, como que si eso es lo más importante en tu vida. No hagas de los tuyos, ni aun de tus hijos, ni de tu cónyuge, lo más importante de este mundo. Porque hay algo más importante que eso, que es la vida eterna en la presencia de Cristo. Entonces Satanás le lanza esta tentación, pero el Señor, que estuvo siempre atento y alerta, se da cuenta de esta trampa. De ahí la importancia de no vivir conforme a las sugerencias, las prácticas y las normas de este mundo. La moda, la música, los gobiernos, todas esas cosas de este mundo son de este mundo. Realmente este mundo es enemigo de Dios. Si tú te haces amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. En 1 de Juan 5:19 dijo el apóstol: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero. Tú no puedes esperar nada bueno en este mundo, nada bueno. Todo lo bueno que tú puedas esperar va a provenir del Señor. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Ahora, si tú te das cuenta, cuando lees la vida de Cristo, el Mesías prometido que fue enviado y que se hizo hombre, la realidad es que Jesús salió del seno del Padre. Jesús era el Dios hecho hombre. Jesús se humanó, Él se encarnó. Nosotros creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, un Dios trino. Esa es nuestra doctrina, eso es lo que creemos. Y como Él salió del seno del Padre, de su propia naturaleza, y dejó su gloria para humanarse, Jesús, por supuesto, conocía muy bien a su Padre. Y Él sabía que solo su Padre era merecedor y digno de adoración y de alabanza. Solo su Padre. Ahora, si Jesús se hubiese postrado a los pies de Satanás, eso nos hubiera dejado claro una cosa: que no conocía al Padre. De ahí nosotros entendemos que el verdadero adorador es alguien que conoce al objeto de su adoración, que es su Padre Celestial. Aquel que ha sido renovado, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, aquel que ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios,
Es alguien que tiene la revelación de Cristo porque Dios se lo reveló así. Y por supuesto que es alguien que adora al Padre Celestial por medio de Cristo. El verdadero adorador es alguien que conoce al objeto de su adoración. Por eso, quien no conoce a Dios no puede adorarle. No puede adorarle. Tú dices, las personas llegan a la iglesia y no pueden adorarle, no conocen a Dios. Y Jesús fue muy enfático en responder: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El sermón del día de hoy es casi un resumen de lo anterior. Es un sermón sencillo y corto. Y quiero dividirlo en 4 puntos. Y lo primero que quiero ver es qué es la adoración. Al final llegamos entonces, ¿qué es la adoración? Lo segundo que quiero ver con ustedes es ¿por qué la adoración debe ser solo a Dios? Lo tercero que veremos en esta mañana es la adoración a lo largo de la historia. ¿Cómo se ha desarrollado la adoración desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy? Y lo cuarto que veremos es una sencilla aplicación. Veamos entonces, ¿qué es la adoración? Bueno, yo pienso que la adoración es ese sentido de asombro y reverencia que el hombre siente frente a lo admirable, a lo asombroso e imponente. Y esa adoración se manifiesta de diferentes maneras. Muchas veces nos paraliza. Otras veces pone en nosotros un silencio. Otras veces nos lleva a postrarnos. Cuando tú adoras, lo normal es que tú dobles la cerviz. El pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Era un pueblo que no adoraba a Dios. Dios los amaba, pero ellos no lo conocían. Y yo me temo que eso hay en muchas iglesias. Las iglesias están repletas de personas que llegan y cantan, pero no adoran, porque no conocen a su Dios. Ahora, la adoración legítimamente solo puede ofrecerse a Dios cuando es legítima. Solo a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno de toda adoración. No hay otro ser en este planeta, no hay otro ser en el universo que sea digno de recibir toda nuestra adoración. El corazón del culto cristiano, cuando tú te dispones a venir a este lugar, lo que nos debe mover, lo que nos motiva a llegar a este lugar es que venimos a adorarle. Cuando tú tienes comunión con un hermano, cuando nosotros oramos, cuando cantamos, cuando estás reverente oyendo la palabra del Señor, cuando estás atento, esa es una forma de adorarle. Cuando tú ofrendas, es una forma de adorarle. Cuando te dispones a servir, es una forma de adorarle. El corazón del culto cristiano, lo que nos mueve a venir aquí, debe ser ese sentido de adoración. Nuestros hijos a la temprana edad que tienen deberían de aprender lo que es la adoración. Parte de la misión de la iglesia es reconocer la necesidad de cultivar en sus miembros el espíritu de reverencia y respeto que conduce a la adoración. Ahora, ¿qué se requiere entonces para una adoración genuina? ¿Qué se requiere?
Bueno, en el centro de la oración cristiana está Dios mismo. Ese es el objeto de nuestra adoración, nuestro Dios. Adoramos al Padre por medio de Cristo. Cristo nos reveló al Padre. Sabemos a quién adoramos. Nos postramos, somos reverentes. Entonces, en el centro de la adoración cristiana está el mismo Dios. Pero se requieren al menos dos elementos para que una adoración sea genuina. En primer lugar, se requiere que Dios se te haya revelado a ti en Jesucristo. Por ahí empieza todo. Si tú no has recibido la revelación de Jesucristo, no importa si te has bautizado, no importa si hasta cenas, eso no es importante. Porque alguien puede fabricar todas esas cosas. Tú puedes bautizarte sin ser cristiano. Tú puedes cenar, tomar la cena sin ser un creyente genuino. Aunque nosotros creemos en el bautizo de los cristianos, porque el bautizo no es que hace creyente a alguien, ni la Santa Cena te vuelve santo y te presenta delante de Dios como perdonado tus pecados. Por eso es que se requiere para una adoración genuina que Dios el Padre se te haya revelado a ti. Y esa revelación es la revelación de Jesucristo. Porque ahí es que empieza el cristianismo, cuando Cristo es revelado a mi conciencia, a mi corazón, a mi alma. Entonces veo en Cristo su santidad, veo su vida de pureza, veo su amor, veo su gracia, veo esa vida sin pecado. Y ahora la comparo con la mía. Y entonces me doy cuenta lo perverso y miserable que soy. Lo egoísta que he sido en mi caminar y en mi andar. Y entonces me siento perdido. Y cuando Él me revela a Jesucristo, veo en Él la esperanza de vida eterna. Y corro a Él. Y es entonces cuando la salvación opera en el corazón del hombre. Todo empieza por la revelación de Cristo al corazón del hombre. Ahí es que inicia el cristianismo. No es cuando tienes yendo a la iglesia 5, 10, 20 o 30 años o los años que tengas. Ni siquiera es cuando te bautizas. Es cuando Cristo mora en tu corazón. Por lo tanto, se requiere en primer lugar para una adoración genuina que Dios te haya revelado a Cristo. Y en segundo lugar, que tú respondas a esa revelación que hay en ti. Y ahí está la adoración. Por eso la adoración no debe ser forzada. Porque si Cristo se ha revelado en ti, tú le vas a adorar. De seguro le vas a adorar. Porque tú sabes quién eras antes y sabes ahora dónde Él te ha puesto. Y por eso lo adoras. Martín Lutero decía, conocer a Dios es adorarle. Por lo tanto, la adoración en el cristiano no es algo opcional ni extra para la persona piadosa o el creyente, sino que la adoración es una clara señal de ese conocimiento que tienes de Dios. Si tú conoces a Dios, tú lo vas a adorar. Si no lo conoces, no lo vas a adorar. Mi segundo punto es, ¿por qué la adoración debe ser solo a Dios? Satanás le dice al Señor,
Si te postras delante de mí, todo lo que tú ves será tuyo. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo me pregunto, ¿por qué la adoración entonces debe ser así como exclusiva para Dios? ¿Por qué no adoramos a nuestra madre? ¿Sabe? El Día de la Madre, la que nos dio a luz. ¿Por qué no adoramos a nuestro Padre? Bueno, se lo puede hacer, hay algunos que lo hacen. La pregunta es si eso es correcto. Yo creo que la adoración debe ser solo a Dios porque ya Dios lo había enseñado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, en la ley mosaica, la Torá, dice Moisés, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Y a Él adorarás. Y jurarás por su nombre. Hay cierto destello de exclusividad. Ahora, esto no está siendo hablado para todas las naciones. Esto fue algo exclusivo para el pueblo de Israel. Para aquella nación, para aquel pueblo que era el pueblo de Dios. Y es a ellos que Dios les está diciendo, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. A Él adorarás. Por lo tanto, hacer algo diferente a lo que Dios ya había establecido sería una desobediencia. Sería una falsa adoración y eso no es aprobado por Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es idolatría. Cuando tú adoras a alguien que no sea Dios, ya hay un ídolo en tu corazón. Y los idólatras, o a los idólatras lo que les espera es el lago que arde con fuego y azufre. Y adoraron a la bestia, adoraron al dragón, adoraron al falso profeta, adoraron a quien era parte de las huestes infernales. Dijo un autor, un ídolo es todo aquello que captura mi atención o mi mente más que Dios mismo. Eso es un ídolo. Por lo tanto, la idolatría, yo no creo que sea el resultado solamente de la apostasía. Es decir, dejar de adorar a Dios para adorar un ídolo de piedra o una estatua o lo que sea, sino que a veces es la respuesta de diversas presiones o situaciones difíciles que hay en la vida. A veces nos volvemos idólatras a causa de las presiones que hay en esta vida. En vez de buscar a Dios, a veces nos refugiamos en quien pensamos que hay la respuesta. Por eso en Éxodo 20, versículo 3 al 6, el Señor dijo claramente, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que de acuerdo con la Biblia, se debe adorar o servir genuinamente solo a Dios. Solo a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, los mandamientos de Jesús
abarcan una amplia comprensión de lo que es la adoración. Si ya sabemos entonces qué es la adoración, entonces nos preguntamos ahora, ¿cómo se expresa la adoración? ¿Cómo se manifiesta la adoración? Como Dios nos ha transformado cuando el hombre o la mujer adoran, yo creo que se involucra todo el ser del hombre. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y muchas veces hasta nuestra parte física. Por eso que la palabra griega que es para adoración es proskuneo. Y proskuneo era postrarse en tierra, rostro en tierra. Eso es adoración. Y los hombres, cuando fueron liberados por Cristo, en la Biblia, los endemoniados, los ciegos, cuando supieron quién era Él, que era el Salvador del mundo, lo que hicieron, ¿sabes qué fue? Que fueron rostro en tierra y se postraron y adoraron. Ahora, ponte a pensar en esto. Si Dios se revela a tu vida, teniendo los años que tú tengas, puede ser que tengas 30 años, 40 años, 50 años, los años que tengas, no importa eso. Los años de vida que tú has tenido son años de vida que han estado influenciados por una crianza de padres probablemente que nunca te hablaron de Dios. Por compañeritos en tu escuela donde nunca tuviste una influencia santa de Dios. Y tal vez fuiste a algún colegio religioso que tampoco tenía apariencia nada de Dios. Te fuiste a la universidad o estuviste en el trabajo y nunca nadie te habló de Dios. Entonces tú creciste en un barrio, en una vecindad, donde viste la influencia del uno, del otro, del tío, de la abuela, de la suegra. Y cuando vienes a Cristo, vienes con toda esa influencia del mundo, de tus compañeros, de tus amistades, de tus familiares, de tus vecinos, de todo el mundo. Y dejar todas esas cosas que ya han estado en nuestra alma, en nuestra mente, no es tan fácil. Pero Dios se encarga de ayudarnos y de bendecirnos para que lo adoremos. Él se encarga de sacar todo ese lodo, ese fango con el que estábamos embarrados, revolcados allí, y hace de nosotros verdaderos adoradores. Porque ¿quién va a hacer eso de que se va a postrar? ¿Quién va a hacer eso de que va a cantar a alguien que no ve? Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso es que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es cuando su Espíritu hace que su palabra cobre vida en tu vida. Y entonces te transforma. Eso es lo que hace Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, los mandamientos que Jesús nos describe abarcan una amplia comprensión que tienen que ver con la adoración. Y cada vez que tú ves la adoración, a veces se intercambia con la palabra que es el servicio. Van como ligados, van casi siempre juntas. Por ejemplo, una forma de adorarle a Dios es el compañerismo de unos con otros, es la comunión unos con otros. Si tú vas a una iglesia, en esta iglesia al menos, en esta, yo creo que tú deberías conocer al 100% de las personas. Al 100%. Si fuéramos 1000, bueno, te diría al 60%. Pero aquí en 120 personas, que tú no conozcas ni a la mitad, significa que no tienes comunión con la gente, que no tienes compañerismo con la gente. Y la comunión y el compañerismo es una manera de adorar a nuestro Dios. Mira lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Juan 13:34.
un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Eso es comunión, eso es compañerismo. ¿Estás interesado en el problema de tu hermano? Cuando él llora, tú lloras. Y cuando él ríe, tú también ríes. Te gozas con él y lloras con él. No eres un ser aislado, no eres el llanero solitario. Ese no es el evangelio que yo encuentro en la Biblia. A veces nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo a nuestra manera, un cristianismo casi como que aislado. Ese no es el cristianismo que yo veo en la Biblia. Pero otra manera de participar en la adoración son en las ordenanzas que Él ha establecido. Él ha establecido para la iglesia 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, le estamos adorando. Cuando hay cena del Señor, los cristianos no deberían de fallar. Una expresión de adoración. Cuando anunciamos que va a haber bautizo, la iglesia no debería de ausentarse, porque es una expresión de adoración a nuestro Dios. Es el resultado de que estamos proclamando el evangelio, que estamos discipulando, que Dios ha salvado a un hermano. Ahora va a ser parte de esta familia. Es una manera de adorar a nuestro Dios. Dice en 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, de la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto. ¿Qué es esto? La cena. La cena de Él. Pero otra manera también de adorarle es el evangelismo, como ya lo dijimos. En Mateo 28, 19 y 20, dice la Biblia: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú hablas de Cristo, cuando tú proclamas su nombre, cuando tú vas intencionalmente a la casa y tocas la puerta de tu amigo, de tu vecino, de un amigo, un compañero de trabajo, y vas a hablar de Cristo, realmente estás adorando su nombre. ¿Sabes por qué? Porque le estás obedeciendo. Finalmente, el último tema que el último punto tiene que ver con la adoración en la historia. Mira, la iglesia ha sido desde el principio un pueblo que ha adorado a Dios y no un lugar de adoración. La iglesia ha sido un grupo de gente que adora a su Señor, que adora a Dios. Por ejemplo, la iglesia primitiva, ¿dónde adoraban? En las casas. Dice en Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. O sea que celebraban la Santa Cena allí. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 12:12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Esta gente se reunía allí para adorar a Dios, orando, celebrando la Santa Cena, obedeciendo lo que Él había mandado. Eso fue el inicio, la iglesia primitiva. Pero más adelante empezaron a reunirse en salones públicos cuando vino la persecución. Ya no eran solamente las casas. Por ejemplo, en Hechos 19:9 dice la Biblia: pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud,
Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Ya no eran las casas, ahora era un salón, un lugar diferente. Y ahí se reunía y ahí proclamaba el evangelio. Pero luego empezaron a reunirse también en las sinagogas. Hechos 13:14, ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. ¿Y qué hacían ahí? Compartían la palabra. Pablo siempre llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era buscar una sinagoga. ¿Dónde están los judíos? Ahí voy yo. Otro lugar que ellos utilizaban para la adoración era el templo. En Hechos 2:46 dice la Biblia, día tras día continuaban unánimes en el templo. Lo cierto es que los cristianos primitivos incluyeron en la adoración varios elementos. En este proceso histórico de la adoración incluyeron varios elementos. Por ejemplo, no solamente era la oración, no solamente era la lectura de la palabra o la exposición de las escrituras, también incluyeron música y cantos en las reuniones colectivas. En Efesios 5:19, Pablo hablándole a esta iglesia que había fundado en Éfeso, dice, aunque él nunca fue allá, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Esa era la iglesia. Pero así como había música y cantos en sus reuniones colectivas, también había música en sus devocionales personales. ¿Sabes lo que son los devocionales personales, no es cierto? Es ese tiempo a solas que tú pasas cada día con Dios, donde te desconectas de tu celular, de tu computadora, del timbre, y te dedicas a reflexionar en Dios y su palabra. Ese es un devocional. Todo creyente debería tener un tiempo a solas para meditar en el Señor y su grandeza cada día. Debemos permitirle a Él que nos hable. Pero no estoy hablando de la reunión familiar con tu mujer y tus hijos, no, de ese tiempo tú a solas, ese tiempo de calidad. Todo creyente debería de tenerlo. ¿Sabes que los cristianos de la iglesia primitiva, ni cuando estaban presos, olvidaban de su devocional personal y aún así cantaban al Señor? Dice la Escritura en Hechos 16:25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Qué difícil esas cárceles, y ellos no olvidaron su devoción a Dios cada día. ¿Sabes por qué lo hacían? Porque conocían a su Dios y sabían que Dios era digno y merecedor de su adoración. Cuando llega la Reforma en el siglo XVI, la práctica religiosa de las iglesias fue liberada de la superstición y de lo que había llegado a ser meramente algo ceremonial o ritual. El énfasis de la Reforma protestante fue sobre la centralidad de la palabra en la adoración. Y eso condujo al énfasis protestante sobre la predicación como el sacramento real y la principal razón de ser de la adoración colectiva. O sea que cuando nosotros venimos a este lugar, lo más importante es la predicación de la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Y en relación con la predicación apasionada, bíblica y cristocéntrica, la liturgia de la música y la oración llegó a tener un lugar más sencillo y menos ritualista.
porque le dieron mayor importancia a la predicación de la palabra del Señor, junto con un énfasis sobre la necesidad de que el Espíritu Santo anime al predicador, anime a la congregación. Y este énfasis ha servido como base a la adoración evangélica hasta el día de hoy. La iglesia en el siglo XVI, antes que venga la Reforma Protestante, tenía en el centro de la iglesia la mesa para la cena. Por eso que en la iglesia católica tú ves en el centro la mesa, porque lo importante en ellos es la misa, la cena, y el púlpito está a un lado. Cuando vino la Reforma Protestante, ellos hicieron lo contrario, pusieron la mesa a un lado y le dieron la centralidad a lo más importante, que es la predicación de la palabra del Señor, porque necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos corrija, necesitamos entender su palabra. Por eso que tú ves en una iglesia de sana doctrina un púlpito en el centro. Y la Santa Cena la ponemos a un costado. Porque la centralidad en una iglesia debe ser la predicación de la palabra del Señor. Traigo una aplicación rápida para ustedes. En primer lugar, el corazón de la adoración cristiana no son las formas, sino la presencia del Dios Trino, quien por medio de su palabra, la Biblia, y por medio de su Espíritu Santo, da vida, ilumina y capacita a todos los que creemos a fin de que podamos adorarle y servirle en espíritu y en verdad. Lo importante no es la forma de lo que ocurre en un culto, sino lo importante es nuestro Dios Trino, que alumbra nuestro entendimiento para que le adoremos como Él se lo merece. Eso es lo importante. Recuerda que en la adoración lo importante es a quién adoramos y cómo lo adoramos, no es dónde lo adoramos. En segundo lugar, al estar en esta reunión reverente, tú habiendo escuchado el sermón, esa es una forma de adoración. Luego saldremos de aquí al final del culto y algunos iremos a evangelizar, otros irán a su casa. Pero con los que salgamos a evangelizar, también será otra forma de adorar a nuestro Dios. Y así seguiremos en esta iglesia hasta que Él venga por nosotros o hasta que tengamos que partir de este mundo. Pero yo oro a Dios que haga de nosotros verdaderos adoradores. No meros espectadores, verdaderos adoradores.